Bueno, muy buenas tardes, o noches, o buenos días, depende en el horario en que ustedes estén viendo esta clase. Esto es lo que tiene la virtualidad, en este caso esta clase asincrónica, es decir, fuera de línea de tiempo, en el cual puede haber una diferencia seguramente entre el momento que nosotros estamos presentándola y preparándola y que ustedes puedan acceder a ella. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente al área de promoción social de la Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, de Salud y Deporte de la provincia de Mendoza, en especial a la querida colega licenciada Paula Marconi por la invitación a participar en este curso, en este importante curso, en este importante ciclo de actualización para funcionarios públicos, denominado Aportes para Buenas Prácticas para una administración pública inclusiva en materia de discapacidad. En nuestro caso, y sobre todo en nuestro rol docente, pero también de nuestro rol de servidores públicos, hace mucho tiempo que venimos preocupados y trabajando y aportando en el tema de la profesionalización y actualización de los servidores públicos que se desempeñan en los distintos estamentos del Estado. En este caso nosotros entonces vamos a aportar con el título de esta clase de aproximadamente 20, 30 minutos que nos han solicitado, vamos a aportar sobre este tema, justamente sobre la profesionalización y actualización de la función pública para lograr un mejor Estado orientado a la ciudadanía, sobre todo a los requerimientos de las ciudadanas que hoy hacen tan necesario esta redefinición de las estructuras estatales. Nosotros, como decíamos, venimos ya hace tiempo trabajando en este tema y bueno, siempre solemos empezar nuestras clases con una pequeña frase que es entrad a aprender, salid a servir. Y creemos que esto tiene un sentido porque siempre que nos capacitamos, que actualizamos nuestros saberes, que adquirimos nuevos instrumentos o herramientas para mejor desempeñar nuestra labor profesional, sobre todo al servicio de los demás, como son el leitmotiv de los servidores públicos y las servidoras públicas, nosotros creemos que es importante que esto tenga un efecto multiplicador. Y esperemos que los pequeños aportes que nosotros podamos hacerle a través de estos cortos minutos en esta clase o en esta videoclase puedan servir justamente para que sean efectos multiplicadores en ese proceso de mejora continua que nosotros creemos que deben estar siempre nuestras instituciones públicas. Para eso vamos a abordar tres ejes temáticos centrales: esta idea del Estado efectivo, es decir, el Estado que sea útil, que cumpla los objetivos, que sea eficiente en el uso de los recursos, pero que sobre todo sea efectivo a la hora de cubrir las expectativas y las necesidades de los ciudadanos, que es sin duda el leitmotiv o la idea central del Estado, a través del buen gobierno que busque el buen vivir de la ciudadanía, con una administración pública que debe ejecutar las políticas públicas, una administración pública sana y responsable. Vamos a asumir el eje central, que es el de la profesionalización de la función pública, que es el tema central que nos han solicitado, y vamos a hablar un poco de los atributos, competencias y habilidades de los servidores públicos, sobre todo ante los nuevos desafíos que plantea, como ustedes saben, la administración pública en estas épocas. Debemos empezar con una mirada introspectiva y una mirada que tiene que ver también en el tiempo y en el espacio. Y lo cierto es que en la mayoría de los estados de nuestra región, al menos, en la mayoría de nuestros países, la administración pública tiene una gran connotación o una gran nota negativa por parte de la sociedad. ¿Cómo se percibe a la administración pública y por lo tanto a los servidores públicos que en ella se desempeñan? Y es un gran tema hoy en día que se sigue analizando, pero hay datos que nos aportan algunas instituciones internacionales como Transparencia Internacional o como Iberobarómetro, que sin duda nos dejan preocupados porque hay una visión de la ciudadanía bastante negativa de la administración pública y los agentes públicos. Por supuesto, en esta situación de pandemia que está viviendo el mundo y nuestro país y nuestra región, por supuesto, ha habido, por suerte, una revalorización y esto ha tenido este efecto. Entre los efectos negativos quizás pueda ser uno de los efectos positivos que podamos ver a esta gran crisis sanitaria, social y económica que el mundo está viviendo, y que es que se ha revalorizado en muchos aspectos el rol del Estado y el rol de los servidores públicos
por supuesto, sobre todo y encabezando la lista, aquellos que están ligados hoy a los sistemas de salud, pero también a otros servicios muy sensibles que brinda el Estado. Pero lo cierto es que hay una constante en los últimos años de una percepción muy negativa por parte de la sociedad del Estado y los administradores públicos. Yo ahí les dejo, por razones de tiempo, no lo podemos emitir ahora, pero lo pueden ver ustedes en cualquier momento, un poco en clave de humor, si quieren, esta visión que tienen la sociedad de los agentes públicos en este fragmento de una película muy simpática, que es Zootopia, y en el fragmento de los perezosos, de la atención pública por parte de un registro automotor de los perezosos, quizás puede servir para la reflexión de esta visión que la sociedad tiene de nosotros. Y por supuesto, en el otro extremo, además de tener la visión de una institución pesada, burocrática, en el mal sentido de la palabra, porque el sistema burocrático no es ni malo ni bueno, es justamente eso, es una forma de administrar o una filosofía de administración ya desde hace muchos años en la que se paró la administración pública, pero en realidad hay una concepción negativa de que somos los agentes públicos un poco lentos y en general la administración pública lenta y pesada para resolver los problemas. Y en el otro lado, en el otro extremo, esa gran enfermedad, como definen muchos autores hoy en día, esa gran enfermedad que corroe a los gobiernos y por ende también a la administración pública, que es la corrupción. Por lo tanto, debemos llamarnos a la reflexión y sobre todo pensar y ponernos en el otro lado qué piensa la ciudadanía de los servidores públicos. Hay todo un modelo que no vamos a teorizar demasiado porque no es la idea de esta clase, pero sí debemos pararnos en los modelos que se fueron dando de la administración pública a partir del siglo XIX y que paradójicamente coexisten aún hoy en día. Empezando por el modelo de patronazgo clientelar, que tiene que ver mucho también con lo que eran las famosas Cortes del Rey en los estados monárquicos, el modelo burocrático que se instaló como un modelo mucho más eficiente, superador del modelo de patronazgo clientelar, el modelo burocrático de la mano de Max Weber, vino a establecer la idea de una administración científica, de una administración pública racional, de una administración pública más eficiente, estandarizada, normativizada, y que ya no depende de los caprichos de un patrón o del rey. Luego, mucho más acá en el tiempo, llegó la administración del modelo gerencial, la administración pública del modelo gerencial, que para hacerlo sintético, traspoló muchas prácticas de la administración privada a la administración pública. Muchas no siendo compatibles, como sabemos, la administración privada, la administración de los organismos, de las empresas del sector privado, dista mucho en algunos aspectos de lo que es la administración de las instituciones públicas. Sin embargo, se traspolaron muchas de las prácticas, de las herramientas, de los instrumentos de gestión, de la gestión privada a la gestión pública, y surgió este modelo gerencial, de la mano un poco de lo que fue también la nueva gestión pública. Ese modelo gerencial también sigue coexistiendo, desde el cambio de nombre, en muchos casos donde muchas reparticiones pasaron a llamarse gerencias en lugar de llamarse direcciones o agencias, como era tradicionalmente el nombre en el Estado, y también desde el punto de vista de algunos instrumentos, como por ejemplo fue los presupuestos por resultados o las políticas por objetivos, los programas de políticas públicas por objetivos, propios de la administración de la APO, de la administración por objetivos, que era netamente un desarrollo para la administración privada, pero que en muchos casos se adaptaron y dieron buenos resultados a la administración pública, y en otros también hay que decirlo, no. Y hoy lo que se ha instalado en las últimas décadas, el modelo de la gobernanza, donde se han abierto varias nuevas filosofías político-administrativas en base a las cuales se está gestionando el Estado. Una de ellas es una de las que estamos, una de las nuevas filosofías político-administrativas en la que nosotros estamos de hace unos años participando fuertemente desde el equipo de la universidad, es el de gobierno abierto o Estado abierto, pero también hay otros aspectos de la buena gobernanza, como esto que decíamos al principio, que tiene que ver con el buen gobierno relacionado o orientado también al buen vivir de los ciudadanos, es decir,
un gobierno que esté centrado en los ciudadanos y que esté preocupado en el bienestar y en el buen vivir de esos ciudadanos. Lo cierto es que hoy en día, en las administraciones públicas de nuestros países, coexisten un poco todos estos modelos. No hay un modelo puro absoluto, si bien se está tratando de eliminar algunos aspectos negativos de algunos de estos modelos y tratar, lo ideal sería, o lo utópico sería, rescatar lo positivo de cada uno de estos modelos, pero lo cierto es que existen. Sigue existiendo el modelo clientelar, relacionado sobre todo al clientelismo político, y la administración pública sigue siendo presa de esto. Sigue la famosa estructuras pesadas, grandes, normativizadas del modelo burocrático, que no son malas porque sin duda la normativa, la estandarización de procesos, la estandarización de funciones que trajo el modelo burocrático ha sido un avance para muchos aspectos en la administración pública. Coexisten también muchos aspectos del modelo gerencial y está hoy en día, por suerte, en desarrollo desde hace unos años el modelo de la buena gobernanza o de la gobernanza. Dentro de eso está este análisis que nosotros vamos a hacer de qué es la función pública y cuál es su principal objeto de existencia dentro de la administración pública. Nosotros vamos a hablar parándonos desde la gobernanza, desde el último modelo que hemos visto recién, y desde el punto de vista de la gobernabilidad, siguiendo a la Carta Iberoamericana de la Función Pública del CLA, vamos a decir que el progreso económico, la reducción de las desigualdades sociales, la reducción de la pobreza, el mayor desarrollo social, la creación de capital social y el desarrollo sostenible, tiene en el Estado un papel central, y particularmente en nuestros estados. Y fundamentalmente tiene que ver con este logro o este alcance del bienestar general o el bienestar colectivo o el buen vivir como al que hacíamos referencia. Y creemos que la crisis que ha suscitado la pandemia en el mundo ha mostrado que justamente quien tiene capacidad de salir a responder, capacidad de resiliencia para salir a reconvertirse, a pesar de las pesadas estructuras, a pesar de todas las críticas, sin duda es el Estado. El Estado es quien ha salido en todo el mundo a responder como debe hacerlo, ya sea desde la reglamentación, ya sea desde la fuerza que posee para imponer la normativa o las leyes, el cumplimiento obligatorio de las normas que emite el Estado de Derecho, pero también desde todo el punto de vista de la contención de los sistemas de salud, de los sistemas sociales, de los sistemas económicos. Sin duda con deficiencias, sin duda con problemas, pero no ha sido otro que el Estado el que ha salido a responder, como lo ha hecho muchas veces en la historia, ante las graves crisis que no tienen por ahora, en estos momentos, otra institución que pueda suplir su rol. Sí, lo que hoy quizás está haciendo falta un mayor reforzamiento es en la cooperación público-privada. Es decir, que el Estado realice esa alianza con el sector privado, con el sector empresario, con el sector de las organizaciones de la sociedad civil, como en muchos casos pasa, y como hay buenos ejemplos también, hay que rescatarlos, pero que esta cooperación público-privada sea la que lleve a buen puerto las políticas públicas que el Estado debe implementar. Para la consecución de un mejor Estado como instrumento indispensable entonces para el desarrollo de los países, hay un tema central que es el que nosotros estamos desarrollando en esta clase, que es la profesionalización, la mejora continua y la actualización de la función pública como una condición necesaria para que el Estado pueda cumplir con esos objetivos del bien común o el bienestar general o el buen gobierno y el buen vivir al que hacíamos referencia. Nosotros vamos a decir que siguiendo a la Carta Iberoamericana de la Función Pública, como mencionábamos, que la garantía de la posesión de los servidores públicos por los servidores públicos, una serie de atributos o capacidad, o el desarrollo por parte de los servidores públicos de una serie de atributos, capacidades y habilidades, es lo que va a permitir una mejora de la función pública. Y una mejora de la función pública significa, en definitiva, una mejor cobertura de los beneficios sociales, un mejor desarrollo colectivo y este bienestar general al que hacíamos referencia. Esa serie de atributos que lo vamos a ver en detalle después, pero que tienen que ver con la capacidad, con la vocación de servicio, con la interdisciplinariedad de los equipos de trabajo que se desempeñan en una función pública y que cada vez son más necesarios,
con la responsabilidad, con la honestidad, con la adhesión a los principios, a las normas, a las leyes, a los reglamentos que rigen el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de las instituciones públicas, son variables centrales para una función pública eficiente, eficaz, pero sobre todo efectiva. Eficaz porque logre los objetivos para los cuales existe, eficiente porque pueda lograr esos objetivos con el mejor aprovechamiento o la mejor utilización de los recursos disponibles, que siempre son escasos, y por supuesto efectividad o efectivo, que quiere decir que logre las expectativas que los ciudadanos o la ciudadanía tiene de él. Esta función pública, que está constituida, siguiendo también al CLAT y siguiendo al autor que mencionábamos al principio, que está constituida por el conjunto de reglamentos, normas, arreglos institucionales, a través de las cuales se articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran la función pública y que están desempeñándose en las organizaciones públicas, demandan en determinados espacios y de determinadas realidades nacionales, de acuerdo a cada país, esta serie de normas escritas, informales o formales, estructuras, pautas culturales, acá tiene que ver la cultura organizacional también de las instituciones públicas, las políticas determinadas sobre todo en lo que tiene que ver con el personal público, las buenas prácticas y las actividades que se desarrollan para un adecuado manejo del personal o de la gestión de personal en las organizaciones públicas, siempre buscando esta profesionalización, siempre buscando el mejor desempeño y siempre orientadas al interés general. Por eso decimos, y lo sostenemos, y lo vamos a repetir varias veces, que la función pública es uno de los elementos centrales de la articulación entre los sistemas políticos administrativos, entre el buen gobierno y entre las políticas públicas que se llevan adelante para brindar los bienes y servicios que la sociedad está esperando. Hay una serie de principios rectores que nosotros se los queremos dejar en esta pequeña clase para que ustedes lo pueden ahondar después, por supuesto, en la bibliografía que le hemos sugerido, pero los principios rectores de todo sistema, de un buen sistema de la función pública, está orientado al reconocimiento de la igualdad de los ciudadanos, es decir, sin ningún tipo de discriminación, ni de género, ni de raza, ni de religión, ni de tendencia política, ni de idea, ni de ningún tipo de discriminación. Hoy no es posible aceptar ningún tipo de discriminación ni de apartamiento de alguna o de algún ciudadano de los servicios o bienes que el Estado debe brindar por alguna situación ideológica, de género o de lo que sea. Los buenos sistemas de función pública están basados en este reconocimiento de la igualdad como principio rector, de la igualdad de todos los ciudadanos. Otro de los principios rectores, sin duda, es el mérito, el desempeño y la capacidad como criterios orientadores de acceso a la carrera administrativa y a toda la política orientada a la gestión de personal dentro de las organizaciones públicas. Ya no hay lugar para el clientelismo político, ya no hay lugar para los padrinazgos políticos, la carrera administrativa debe ser una carrera por méritos, por concursos, debe ser una carrera donde también, como suele pasar y como pasa también en nuestro país, donde la experiencia, más el conocimiento, más la preparación, más la formación, formen toda una grilla de evaluación de desempeño que permitan orientar la carrera administrativa y la función pública dentro de esto que tiene que ver con el mérito, el desempeño y el abordaje de las capacidades estatales que se necesitan de los servidores públicos. Como decíamos, otro de los principios rectores de una buena función, de un buen sistema de función pública es la eficacia, la efectividad y la eficiencia de la acción pública, de las políticas públicas y de los procesos que deben regir la gestión del personal dentro del Estado. Uno de los principios que nosotros consideramos importantes también es la transparencia, la objetividad y la imparcialidad. La transparencia activa sobre todo, es decir, la apertura de la información, la disponibilidad de la información pública a los ciudadanos, y en esto los servidores públicos tenemos que ser facilitadores de que los ciudadanos puedan acceder a toda la información pública del Estado, por supuesto, salvo la que tiene que ver con la protección de los datos personales o la que tiene que ver con algunos temas muy sensibles que pueden ser de defensa o algunos pocos temas de ámbito económico
de la macroeconomía, pero en general toda la información pública debe estar accesible y debe ser interpretada correctamente, debe ser posible interpretar por los ciudadanos y debe estar al alcance de la mano en formatos accesibles y en formatos reutilizables. La objetividad y la imparcialidad de los funcionarios públicos, que tiene que ver esto también con la igualdad de trato, es una de las variables centrales. Y por supuesto, el absoluto y pleno respeto a la ley, el sometimiento a la ley y al Estado de Derecho, que son los supuestos y principios sobre los cuales se deben desarrollar las políticas públicas orientadas al bienestar general y a este buen vivir de los ciudadanos que debe aspirar el buen gobierno. Para ir finalizando, porque ya estamos en el tiempo que nos habían asignado para esta clase introductoria, en un tema tan complejo, pero que nos interesa, como decíamos, mucho, vamos a dar algunos de los tantos atributos que hoy son necesarios en los servidores públicos para desempeñar correctamente esos sistemas de función pública o desempeñarse dentro de esos sistemas de función pública sanos, eficientes, eficaz y sobre todo efectivo desde el punto de vista de las expectativas y lo que espera la ciudadanía. Por supuesto, la capacidad y la competencia para desarrollar la tarea en la que cada servidor público tiene que realizar o desempeñarse. Eso tiene que ver con lo que decíamos, que es la permanente actualización y profesionalización que debe preocupar sobre todo a quienes ejercen la dirección de las organizaciones públicas, preocuparse que sus colaboradores y que los servidores públicos tengan al alcance las posibilidades de capacitarse y actualizarse para un mejor desempeño a partir de la adquisición de habilidades y competencias que hoy cada vez son más necesarias, sobre todo en un mundo tan complejo, y la complejidad de ese mundo y esa sociedad en la que vivimos exige, por tanto, una mayor exigencia, mayores requerimientos a los servidores públicos que nos desempeñamos en las distintas instituciones públicas, en los distintos estamentos del Estado. La vocación de servicio es un atributo esencial. Un servidor público que no tiene vocación de servicio y que está en su puesto solo porque le interesa ganar dinero o porque no consiguió otro trabajo, a la larga se transforma en un empleado alienado, en un servidor público que pierde todo sentido de para qué está ahí y de cuál es su función social tan importante. El servidor público sin duda necesita ese condimento, ese atributo central de esa vocación de servicio que lo lleva a más allá de la remuneración, más allá de todos los beneficios que cualquier empleado o trabajador espera de su puesto de trabajo o del desempeño de su profesión, pero tiene que ver con esta vocación para mejorar la sociedad en la que vive. La vocación de servicio entonces es central en los servidores públicos y nosotros en nuestra experiencia, en nuestra pequeña experiencia en el paso por distintos organismos públicos y sobre todo de la experiencia docente, también como servidores públicos de instituciones, docentes de instituciones públicas, creemos que realmente hay una altísima cuota de la vocación en los servidores públicos, porque si no, de otra manera, no se explicaría cómo a veces en crisis tan importantes, incluso como la que estamos viviendo, el Estado da respuesta, mal o bien, pero da respuesta, y normalmente esa respuesta está de la mano de los servidores públicos. Hoy podríamos nombrar a los docentes que están dando clases con sus recursos, con sus implementos desde sus casas, como dicen algunas frases que hemos visto por ahí, lo sostienen incluso algunos analistas y autores. Hoy las aulas han pasado a ser la sala, la casa, el dormitorio, la biblioteca o un lugar de la casa del docente. Y cuando el docente se le corta la luz o no tiene conexión de internet, no hay clases. Es decir, que hoy es un gran esfuerzo el que están realizando los servidores públicos de la docencia, ni que hablar de los servidores públicos de los sistemas de salud y seguridad, que son los que están en la trinchera, combatiendo contra este enemigo silencioso, como han dado en llamar algunos autores, que es la pandemia o el COVID-19. Lo cierto es que en todos estos ejemplos, y podríamos dar mucho más, no tenemos tiempo, el Estado está brindando respuesta y está solucionando muchos de los problemas cotidianos, a veces imperceptibles, a veces de la vida, del día a día de muchos, de miles de ciudadanos, a través de lo que es la acción de los servidores públicos. Eso es vocación de servicio, sin duda. Como decíamos, la eficacia en el desempeño, es decir, un servidor público orientado a cumplir con los objetivos que tiene su organización y con los supraobjetivos o los objetivos superiores del bienestar general o el bien común.
la responsabilidad en el desempeño del trabajo, con todo lo que implica la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, la responsabilidad en el manejo y la gestión de los fondos públicos, la transparencia, la rendición de cuentas, el mérito, que es fundamental, el mérito en base a las capacidades y habilidades que se deben ir adquiriendo, renovando, actualizando, profesionalizando, como hemos dicho a lo largo de estos minutos de esta clase. La honestidad, un valor central tan requerido por la sociedad hoy en día en los funcionarios públicos de todos los niveles, por supuesto, primero en los funcionarios públicos electivos, que son elegidos a través del voto popular, pero también en toda la estructura del Estado, donde la honestidad y vuelta otra vez la transparencia deben ser, y la rendición de cuentas. Todo esto como esa capacidad o ese atributo de honestidad y esa condición de la responsabilización, esa condición de respondibilidad que tenemos los funcionarios públicos ante la sociedad por estar ocupando un puesto público que es pagado con recursos de toda la ciudadanía y porque gestionamos además recursos públicos, es un atributo y un valor central muy valorado, por supuesto, hoy por la sociedad. Y el respeto y la adhesión a los principios democráticos, como ya hemos dicho, del Estado de Derecho, son condición sine qua non en todos nuestros estados. Hoy, por suerte, nos parece lejano, porque en otras épocas, cuando se veían interrumpidos los procesos democráticos o el Estado de Derecho, esto era un valor central. Pero hoy en día también sigue siendo el respeto a las instituciones, el respeto a las leyes, el respeto y la adhesión a los principios democráticos y republicanos es un atributo central de los servidores públicos. El cumplimiento de todos estos atributos, el desarrollo en la práctica, mostrar en la práctica, en cada una de nuestras tareas y en cada uno de nuestros pasos como servidores públicos que poseemos estos atributos, que estamos preocupados por el desarrollo de estos atributos, por la mejora cada vez más de nuestras administraciones, está directamente relacionado al nivel de confianza social que tiene la administración pública, al nivel de concepción que tiene la ciudadanía de cuán efectiva es la administración pública y nuestras organizaciones públicas a la hora de solucionar sus problemas, sus demandas sociales, a la hora de brindar bienes y servicios esenciales para el desempeño de la vida en sociedad, y por supuesto son centrales el fortalecimiento de estos atributos en todas las servidoras y servidores públicos para la lucha efectiva contra este gran mal que ataca a la mayoría de los estados en nuestra región, que es la corrupción. Ahora sí, para ir terminando, despidiéndonos en el tiempo que nos habían asignado, quiero terminar con una frase que a mí me gusta mucho, de un pensador que deben haber visto por distintas herramientas que ha aportado a la administración, que es Kaoru Ishikawa, o mejor dicho, Kaoru Ishikawa, como quieran mencionarlo, que es una frase que nosotros también, así como la que les presentábamos al principio con el que iniciamos nuestras clases, es una frase que dice que ninguna organización puede ser mejor o peor que las personas que la integran. Las organizaciones públicas son y tienen el valor que los servidores y los funcionarios públicos les asignamos. La imagen que tiene la administración pública en la sociedad es la imagen que nosotros tenemos que preocupar por darles a las organizaciones públicas y a la administración pública. Y por ello la importancia de la actualización y profesionalización de la función pública como un proceso continuo que tiene que permitirnos ser cada vez más y mejores servidores públicos orientados a este bienestar general, a este bien común, y que es nuestro trabajo, que está orientado por esta vocación de servicio de la que hablábamos y que la ciudadanía espera de nosotros. Ni más ni menos, o mejor dicho, mucho más. Los servidores públicos debemos estar al servicio de la sociedad y siempre a expensas de ese bien superior que es el bienestar general, el bien común, el buen vivir, como dicen algunos de los autores actuales. Bueno, espero haya sido comprendida mis palabras, espero poder haber aportado a lo que ha sido los objetivos, a lo que es los objetivos de este curso, este seminario de actualización y formación pública, y como siempre quedo a disposición. Los organizadores tienen mis datos, mi correo, así que a través de ellos me pueden contactar. Muchas gracias, vuelvo a agradecer la oportunidad de participar en estas importantes instancias de formación y actualización de nuestros queridos colegas servidores públicos del Estado provincial,
en este caso de la provincia de Mendoza.